Un saludo amigos, por aquí les habla Carlos David Ameliac para compartir sobre las enseñanzas de un curso de los milagros. Hoy nos toca el capítulo 5, curación y plenitud. Vamos a estudiar el subcapítulo 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. En el párrafo 1 se nos dice que tanto el ego como el Espíritu Santo, que son dos pensamientos que conviven, dos sistemas de pensamientos que conviven en nuestra mente, ambos sistemas tienen un propósito. Y aquí se nos dice, el propósito del ego es infundir miedo, porque los que tienen miedo pueden ser egoístas. Es interesante también este párrafo que nos habla de que podemos elegir ponernos de parte del cielo, refiriéndose al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, o podemos elegir ponernos de parte de la tierra, refiriéndose al sistema de pensamiento del ego. Y también nos recuerda que ambos se encuentran en nuestra mente. En el párrafo 2 se nos da una idea muy contundente. Dice, en el cielo no hay culpabilidad. Y se nos dice que la expiación nos libera para que podamos crear. Aquí podríamos decir que cuando actuamos desde la culpabilidad, es como que nos estamos alejando de la creación o de la armonía de la creación. Por tanto, la función del Espíritu Santo va a ser liberarnos de esa culpabilidad para que nos alineemos con la creación. También se nos dice que el ego obedece las leyes de la división, o sea que el ego va a producir división y que esta división va a producir miedo. Luego dice algo muy interesante, que la culpabilidad es algo más que simplemente algo ajeno a Dios, sino que es un símbolo del ataque, y es un símbolo del ataque contra Dios, la culpabilidad. Pero luego nos dice que esto es una idea que no tiene sentido, ¿no? La idea del ataque, de atacar a Dios. Pero también se nos dice que no subestimemos el poder del ego y de lo que aporta el creer en el ego. En el capítulo 3 se dice lo siguiente. Hablamos anteriormente del problema de la autoridad. Dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste. O sea, el ego cree que nosotros usurpamos el poder de Dios. Porque cree que tú eres Él. Entonces, esta frase es muy interesante, ¿no? O sea, que el ego cree que nosotros somos el ego. Entonces, digamos, una de las funciones del sistema de pensamiento del ego es hacernos creer que nosotros somos solamente un ego. Es decir, que nuestra identidad es un ser separado de Dios o un ser que atacó a Dios. Como vimos más arriba, esto es una idea imposible. Es decir, es una idea que no tiene basamento en la realidad. Solo es un pensamiento sin base en lo real. Es un pensamiento en el que podemos creer, pero que no tiene relación con lo real. Y claro, aquí se nos dice una frase muy importante. Dice, si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Entonces fíjense que aquí está pasando algo interesante, ¿no?
Porque el ego es son como unos pensamientos que invitan a la mente a identificarse con una forma de pensar donde la separación es importante. Pero sin embargo, nosotros podemos aceptar esa invitación, o podemos elegirla, ¿no? O podemos darnos cuenta de que no es nuestra realidad, que es una manera de pensar equivocada. Claro, ¿cuál es la dificultad? Que son pensamientos que están ocurriendo en nuestra mente. Claro, como ocurren en nuestra mente, nosotros pensamos que son nuestros pensamientos. Entonces, claro, como nos sentimos culpables, dice lo siguiente: siempre que le hagas caso al ego, como que nos identificamos, le damos valor a sus pensamientos, los valoramos, los aceptamos, entonces dice, en ese caso experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. Pero vean lo interesante que es un proceso de elección y de aceptación. Y hay una dificultad mayor, porque hay una dificultad de que es que nosotros esos pensamientos no lo vemos como pensamientos, sino lo vemos como una realidad o como una respuesta a una realidad. Y ese es el punto al que nos está invitando el curso de los milagros, que no son una realidad, no representan una realidad. Son unos pensamientos, y además son unos pensamientos errados, erróneos, que no tienen relación con la realidad. Entonces vamos a aprender a hacer ese discernimiento. Con respecto a este punto, el mismo párrafo 3 nos dice que el sistema de pensamiento del ego representa conceptos ilusorios. Entonces fíjense lo que dice la oración 10. Dice, hacerle caso, hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de Él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Entonces aquí hay algo interesante, ¿no? Porque nuestra experiencia es que nosotros simplemente experimentamos el ego como pensamientos que responden a la realidad. O sea, en un nivel superficial nosotros lo que experimentamos son simplemente pensamientos. Y los experimentamos como respuesta a un mundo, a algo que está ocurriendo. En cambio aquí nos están hablando de la dinámica que hay detrás de estos pensamientos y de estas respuestas automáticas ante el mundo, ¿no? O sea, nos está hablando de la dinámica subconsciente. Párrafo 4 empieza con una oración muy importante. Dice, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Y dice, es tu aceptación lo que le confiere realidad. Entonces digamos, esa aceptación tiene que ver con la elección. Tiene que ver con el darnos cuenta qué es lo que estamos pensando. Y luego eso nos dice algo muy importante. La mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Entonces vean la importancia de conocer nuestros pensamientos. Y luego nos dice, tenemos que aprender a pensar con Dios. Entonces aquí hay un punto interesante, porque así como nosotros podemos pensar con el ego,
ahora podemos aprender a pensar con Dios. Y nos dice que pensar con Dios es natural, es nuestro pensar natural y produce dicha. Luego se nos dice algo muy interesante, que lo que nosotros llamamos pecado o separación, en realidad es una falta de amor. Y que si nosotros percibimos esa falta de amor, simplemente la subsanamos, la corregimos. Pero en cambio, el ego percibe el pecado o la separación como un ataque. Entonces, él va a requerir una dinámica de ataque-defensa ante esta idea. Entonces, por lo que tenemos que aprender a pensar como Dios y a ver el pecado o la separación como una falta de amor que tiene que ser corregida. Aquí en el capítulo 5 podemos decir algo interesante. Podríamos decir que la mente es un poder creativo y cuando acepta los pensamientos del ego, es como que activa ese poder creativo en función del ego. Y claro, y cada vez que aceptemos en la mente los pensamientos del ego, vamos a sufrir de culpa. Entonces, digamos, cuando nos liberemos de los pensamientos del ego, vamos a estar en un estado de salud. Hay una parte del ego que cree en el castigo. O sea, mejor dicho, el ego cree en el castigo. Y por lo tanto, el ego proyecta un Dios como es el ego. O sea, para el ego Dios castiga. Entonces, como el ego cree en el ataque, entonces el ego cree que tiene que atacar a Dios y defenderse de Dios. Digamos, en este sentido el ego es arrogante porque el ego crea un Dios. O sea, el ego crea a un Dios a su medida. Bueno, más bien, siendo específico, podríamos decir que el ego se imagina a un Dios. O sea, hace fantasías de un Dios, le da las características egoicas a Dios, ilusoriamente, claro. Y recuerden que cuando decimos esto estamos hablando de pensamientos, ideas, conceptos. Claro, y esto lo aclara en el párrafo 6 cuando dice que el ego interpreta de acuerdo a lo que él desea. Y también nos dice que nosotros hacemos lo mismo, interpretamos de acuerdo a lo que deseamos. Y por eso es muy importante la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Es muy interesante esto que nos dice, que el ego no se puede oponer a las leyes de Dios. O sea, no puede cambiarlas, no puede hacer nada con respecto a las leyes de Dios. O sea, lo único que él hace es interpretarlas de manera errónea, ¿no? O sea, interpretarlas de acuerdo a lo que él desea. Y se nos dice, el Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. Luego es muy interesante que entre estas dos alternativas, o sea, el Espíritu Santo es creación de Dios y el ego es creación de nosotros. Bueno, aunque en términos del curso de los milagros no sería una creación, sería una fabricación, o como dice aquí mismo, un invento. Entonces eso nos dice algo muy importante. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar. Porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Claro, es como decir, los únicos pensamientos reales son los que pensamos con Dios. Los pensamientos amorosos.
que implican la unidad de la creación. Pero cuando pensamos de forma separada, egoica, estamos fabricando ilusiones. Luego reafirma la idea cuando dice, la función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. O sea, Dios es la fuente de los pensamientos verdaderos. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de amor y hablamos de unidad. Entonces, el amor y la unidad es la fuente de los pensamientos verdaderos. Termina diciendo, puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Entonces, es como no estamos pensando. O sea, pensar de manera egoica es fantasear, es fabricar ilusiones. Y el problema es que son ilusiones que acarrean culpa y sufrimiento. O sea, que es una locura. Entonces, en el párrafo 7 se nos habla de que hay un remedio para este pensamiento desordenado, pensamiento loco, pensamiento que cree en el castigo y en el sufrimiento, en la separación. Hay una corrección porque es una fabricación y toda fabricación puede ser corregida. Porque la fabricación no pertenece a las leyes de Dios, que lo que Dios crea es eterno. Es una ilusión que puede ser corregida. Y ese es el propósito de la expiación, esta corrección. Entonces, la expiación es el remedio que deshace estos síntomas dolorosos de los pensamientos ilusorios. Entonces, digamos, la expiación va a purificar la mente de estos pensamientos erróneos que hemos aceptado, con los que estamos conviviendo. En el párrafo 8 se nos habla de la continua decisión de estar separado. Es decir, sin esta continua decisión no elegiríamos el ego. Entonces, de alguna forma, estamos queriendo ser separados. Y para esta confusión de querer estar separado, es que se nos propone el plan de expiación. Y con respecto a este plan de expiación, en la oración 8 se nos habla de la renuncia, o el poder que tenemos de renunciar al pensamiento desordenado. Y dice, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. O sea, a través de esta renuncia a los pensamientos desordenados. Y anteriormente dice, tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Entonces sí disponemos de un plan para purificar la mente y para restablecer el contacto con nuestros verdaderos pensamientos, nuestra verdadera voluntad. Entonces vamos a ser guiados para aprender a renunciar a estos pensamientos desordenados. Entonces, bueno, por aquí hemos concluido hoy este compartir y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.